It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes de nuevo desde el BNew, la Barcelona New Economy Week, en este D-Factory, la incubadora de la industria 4.0 de Barcelona y la más importante del sur de Europa. Bien, seguimos potenciando en esta sesión la sostenibilidad y sobre todo para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030. Y una parte fundamental de nuestro planeta cuando hablamos de sostenibilidad es fijarnos con los océanos y los mares. Realmente podemos llegar a hacer un uso real, sostenible y responsable de los océanos. Por todo ello, os presento la mesa que tenemos preparada de la mano de Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del BNew de esta quinta edición que llegamos ya. Por lo tanto, felicidades, señor Navarro. Gracias. Y también a los speakers que tengo aquí a continuación. A la izquierda del señor Navarro, Miquel de la Mano, del Barcelona Port Innovation. Desde el Port Innovation, sobre todo, lo que se trata es de cómo se adopta la tecnología también para la economía azul. A continuación también presento a Ana Majó, directora de Sectores, Estrategias e Innovación de Barcelona Activa, es decir, lidera la estrategia de la economía azul desde el Ayuntamiento de Barcelona. También presento a Fran González Pérez, delegado especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Buenos días también, que no os estoy saludando. Y para terminar, al señor Miquel de la Mano, director técnico, no, perdona, ese ya lo he presentado, a Pau, que se me escapaba, a Pau Guas, CEO de SEA Bots, que también nos explicará cómo la robótica puede influir en esta economía azul. Y antes de terminar esta presentación, quiero felicitar especialmente a Ana, al Port de Barcelona, por esta gran iniciativa que hoy se ha cerrado esta mañana y se ha presentado con una inversión de más de 142 millones para la ciudad de Barcelona para potenciar la economía azul a través de 3 proyectos realmente disruptivos. Enhorabuena. Gracias. Y esperemos que ahora nos lo pueda contar un poco mejor. Sin duda. Gracias y todo tuyo, Pere. Muchas gracias. Bien, buenas tardes ya. Yo creo que después de esta presentación y de lo que ha dicho la presentadora, yo ya le paso la palabra directamente a Ana para que nos cuente, que antes lo hacía cuando estábamos ahí con los micrófonos, para que nos cuente qué es lo que habéis hecho esta mañana. Bueno, desde el Ayuntamiento de Barcelona pusimos la economía azul en agenda en el 2021, en realidad. Pero hoy se hacía un acto donde presentábamos digamos, colaborativamente con muchos de los agentes que han contribuido a que la economía azul sea una realidad en la ciudad, pues cuáles son un poco los proyectos de futuro. Hablábamos amb el Port de Barcelona, amb la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, el CSIC, de la mano del Instituto de Ciencias del Mar, 3 nuevas infraestructuras que habrá en la ciudad, al Blue Tech Port, que puede contar muy bien después Miquel de la Mano, que es un espacio para innovación y emprendedores. Estamos hablando también del Parque de Tecnología Marítima, que lo hacemos juntamente con la UPC, que es un espacio para fomentar no solo la investigación y la formación, sino también la innovación en el mundo marítimo. Y, por último, al Barcelona Mar de Ciència, que es otro espacio que se ubicará en el Port Olímpic, que quiere hacer ciencia ciudadana, o sea, abierta al mar. Y está el CSIC y el Instituto de Ciencias del Mar detrás. Entre todos ellos, cuento a nivel de titulares, y después tenemos tiempo, ya avanzo, digamos, cada uno de los proyectos del detalle. Como decía muy bien Marta, estamos hablando de 142 millones de inversión y de más de 45.000 metros cuadrados nuevos en la ciudad para actividades de economía azul, sea de investigación, sea de divulgación, sea de formación, innovación, emprendimiento. Por lo tanto, es una apuesta no solo del ayuntamiento, sino de todo el ecosistema que es parte del éxito de esta
de este impulso de la economía azul en la ciudad, que las distintas instituciones y empresas están alineadas para hacer posible que Barcelona ponga la economía azul, que es esta economía marítima sostenible, o, como decían esta mañana, ¿no?, la economía verde vinculada al mar, que sea una realidad en la ciudad y que esto nos posicione internacionalmente. Y siempre con dos vectores, y con esto acabo, poniendo la sostenibilidad, que la economía azul en su definición ya lo lleva, pero también la innovación como factores de crecimiento de esta economía que representa un 4,3% del PIB y que tenemos claro que la apuesta es fuerte y que esto va a incrementar en los próximos años. La verdad, ya lo ha dicho al presentar, realmente la economía azul, sabemos la economía verde, la economía naranja, la economía azul es algo que tiene que ver con la mayor parte del planeta Tierra. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, tenemos que gestionar, pero no debemos expoliar, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es que la economía azul, que ahora que estamos en el tema de la sostenibilidad, tiene mucho que ver con el tema de la sostenibilidad, con la creación de oportunidades. Y ya que se ha hablado del puerto, por alusiones, y además que somos vecinos, de hecho a nosotros nos confunden a veces como puerto, ¿no? Es decir, ¿qué tal por el puerto? No, somos buenos vecinos del puerto, pero, y de hecho el inicio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, después ya le daré la palabra a Fran González, que es nuestro homólogo en Cádiz, que tiene experiencias también muy interesantes. Los inicios son portuarios, porque el inicio es un puerto franco, pero bueno, ahora yo creo que el puerto tiene muchas, como decía Ana, tiene muchos proyectos relacionados con la sostenibilidad y con la economía azul. Si nos puedes contar qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que vais a hacer, ¿no? Sí, o sea, yo en este caso, Pera, hace menos de 2 años que estoy liderando un poco la fundación, que al final la Fundación Barcelona Port Innovation es un instrumento que se creó desde la autoridad portuaria, pero al servicio primero de la comunidad portuaria, y luego ya hemos entendido que el alcance del puerto va mucho más allá de la propia comunidad portuaria. Y entonces somos una herramienta para que todo el tejido empresarial facilite el acceso a soluciones a las economías más tradicionales, porque yo soy un poco de los que piensa que lo que ahora nombramos como economía azul aún no tiene una economía consolidada, ¿vale? O sea, las economías azules que están consolidadas son las del transporte marítimo, por ejemplo, con combustibles fósiles. En este caso, hay una economía consolidada en esto. Lo que tenemos que intentar, y la Fundación tiene que ser un instrumento para reducir la incertidumbre en la adopción de ciertas tecnologías, es que se transicione hacia la economía azul sostenible, que el término de facto ya lo integra, pero hay que entender, por ejemplo, que el 90% de los productos que vemos en algún momento de la cadena de valor pasan por el transporte marítimo, ¿no? Y que el transporte marítimo es el responsable del 3% de las emisiones, y hay que ser realista y hay que trabajar con eso, que emite más que muchísimos países. También, al final, el sistema, tal y como está, digamos, montado, lo necesita. Entonces, tenemos... Y aquí yo creo que realmente me he sorprendido de la colaboración que me he encontrado. Barcelona tiene mar. El mar es un espacio con el que podemos trabajar con 3 dimensiones, porque al final la lámina de agua es un espacio potencial. La vertical de los muelles, que el puerto de Barcelona ahora mismo es un espacio infrautilizado, también es un espacio donde poder desplegar tecnología, y el fondo subacuático es otro. Y tenemos que construir el marco, y cuando digo el marco es un marco a nivel de ecosistema, que aquí yo creo que Ana, como alma mater de todos estos proyectos, tiene que ser ella quien entre en detalle. Sí, sí. La directora de la orquesta, ella. Ella es la primera que se remangó y la que de una manera u otra está en todos los ajos. Pero es luego, trabajo de mucha gente aquí sumado. No, sí, sí. Y luego sí que nosotros, por ejemplo, desde la autoridad portuaria, y la Fundación tiene que ser una herramienta, todo lo que es temas regulatorios normativos, por ejemplo, todo lo que son ordenanzas para recogida de residuos, al final nosotros podemos plantear, depende de qué adendas a una ordenanza, para aprobar el incremento en la separación de residuos, la reducción en el consumo de plásticos. Al final tiene que ser un instrumento que nos permita que con estas ordenanzas generar incentivos financieros. Y aquí yo creo que es un poco el triángulo más tecnológico ecosistémico, pero luego la parte normativa y la parte financiera
tienen que ir un poco, o sea, al final será un triángulo que cuanto más equilátero sea, mejor, en este sentido. Y luego, si quieres, entramos a proyectos más concretos, pero me gustaría un poco aterrizar el término en el que la economía azul está consolidada y la que tenemos que abrir es una transición hacia otra economía azul. Muy bien, fantástico. De hecho, no me ha dado tiempo porque como la presentadora ya ha lanzado la primera pregunta, que sepáis que esto no es un debate electoral, no hay tiempos establecidos, se puede crear un diálogo, yo iré haciendo algunas preguntas, pero que bueno, que de lo que se trata es de que dialoguemos y que veamos cómo está hoy el tema de la economía azul y cómo puede evolucionar en el futuro. Fran tiene bueno, no es un proyecto porque es una realidad en Cádiz, tuvimos ocasión de visitarlo, acompañados por el delegado especial del Estado allí en Cádiz, que es una persona que tiene un gran entusiasmo explicando las cosas que hacen allí en Cádiz y que tiene un proyecto de Incuba Azul, una incubadora de economía azul y que además, bueno, ya es un referente nacional, pero también internacional, ¿no? Porque queréis explicarlo no solo a nivel español, sino también a nivel internacional. ¿Nos puedes comentar qué es lo que hacéis y qué es lo que vais a hacer allí? Bueno, yo creo que se deduce de las palabras de Pera el afecto que nos tenemos y el trabajo compartido que venimos desarrollando. Y me he retenido, si no hubiera dicho muchas más cosas positivas. En ese sentido, yo creo que coincidimos y en eso de los trabajos compartidos en que las instituciones tienen que tener un propósito, ¿no? Tienen que tener una misión y no por ello, por ser administración pública, tenemos que olvidar también que hay que imprimirle pues, una línea, ¿no? Nosotros, en ese sentido, en el marco de la economía azul, como zona franca, hemos encontrado esa identidad, ese propósito. Nosotros decimos de una manera muy coloquial, cuando explicamos esto, hablamos de una economía turquesa, porque el océano realmente no es azul, el océano posiblemente es ese crisol, y en ese elemento de turquesa que decías hay implícito ese elemento verde, de sostenibilidad y de compromiso, ¿no? que yo creo que es el que debe de marcar, en este caso, administraciones como la Zona Franca, como las autoridades portuarias, en el desarrollo de políticas activas, por un lado de inversión pública, y entraré de lleno, en este caso, en este proyecto concreto de financiación europea en el mundo de las startups, del emprendimiento, en el que hemos encontrado no solo un modelo de acompañamiento a proyectos que muchos de ellos vienen prácticamente el 70% vinculados a la universidad, por lo tanto hay un elemento de innovación y de transferencia empresarial, sino que además nos está aperturando la mente como administración, como decía, a la hora de intervenir en nuevos espacios, a la hora de desarrollar nuevas infraestructuras. Hay un proyecto de carbono azul que está siendo también pionero a la hora de reducir las emisiones y que nos parece que es muy importante que la propia Zona Franca dé ejemplo. A esa misión que decía antes, hay un elemento que para mí me parece que es transversal y es que las administraciones públicas no podemos pedirle al sector empresarial, al sector difuso, lo que no somos capaces de cumplir en nuestras propias instalaciones, ¿no? Y hemos querido dar también un paso hacia adelante. En definitiva, y muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, pues efectivamente estamos en ese vínculo permanente, en esa conexión de iniciativas. Para nosotros la incubadora ha sido, como decía, un primer paso, una primera infraestructura, un primer proyecto que hemos puesto y que nos ha aperturado a un concepto muy distinto a la hora de intervenir y a la hora de generar, en este caso, oportunidades. Son 130 las iniciativas que han concursado en estos prácticamente 2 años y medio, 100 fueron las que accedieron en estos momentos al proceso de aceleración, en la que tenemos ya pues, un índice de supervivencia muy importante, que roza el 90%. Me parece que de 100 iniciativas que estemos en ese nivel, pues es un elemento muy, muy importante. Y sobre todo que ya hay algunas de ellas, un tercio de ellas que están facturando, lo cual evidencia que han dado ese salto y que nos han mostrado un elemento, para nosotros, como decía, integrador en las políticas públicas que tenemos que desarrollar. Muchas de ellas son soluciones, no son solo productos, son soluciones a problemas que nos encontrábamos. En el tema, por ejemplo, de logística portuaria, tenemos una de las iniciativas que en estos momentos lo que hace es intentar utilizar a través de corrientes marinas y de situaciones de adelanto a través de inteligencia artificial, pues determinadas rutas que puedan reducir hasta en un 10% el consumo en estos momentos de combustible, lo cual no en términos económicos, que también, pero nos parece que desde un punto de vista de la sostenibilidad aporta y pone una propuesta y una solución a un reto tan importante como es esa descarbonización o esa descontaminación que se produce en sectores de la logística. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos llamados, y creo que Barcelona y con foros como este lo evidencia la Zona Franca, a generar no solo una reflexión, sino dar un paso hacia adelante en generar oportunidades.
Barcelona lo está haciendo hace mucho tiempo. Nosotros muchas veces miramos y nos inspiramos, como dice bien el delegado, aquí en Barcelona, y estamos intentando replicarlo en algo que para la provincia de Cádiz, para aquellos que estén familiarizados con ella, pues evidentemente es consubstancial a nuestro espacio, a nuestro propio territorio, con cerca de 294 kilómetros de costa, en la que hay un tejido tradicional de industrias, de empresas, tractoras, que queríamos y entendíamos que Zona Franca podía aportar pues esa transición a un nuevo modelo que evidentemente sea comprometido con nuestro presente, pero que genere condiciones de futuro para generaciones venideras. Gracias, Fran. Pau, ¿esto de Sea-Bots qué es? ¿Y qué tiene que ver la innovación, la aplicación de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en todo lo que significa la gestión de la economía azul, ¿no? Creo que sabes algo de esto. Llevamos ya unos 5 años ya, Pera, han pasado rápido. Sea-Bots son unas startups, podríamos estar perfectamente en el Flutec Port o en el hub de Cuando de quieras Cádiz. estás invitados a... Bueno, gracias. Gracias, Fran. Somos una startup que lo que hacemos es tecnología para facilitar el conocimiento de todo lo que es economía azul en la costa. Pensar que en el mundo somos el 40% de la población que vivimos en la costa, esos son 3.000 millones de personas. Ahí están nuestras casas, nuestras familias, infraestructura. Parte de la economía se mueve, como no hace falta más que explique, a lo largo de las costas del mundo. Pero realmente conocemos poco sobre estas costas. Entonces, la propuesta de Sea-Bots es vamos a intentar sacar información útil para ser más eficientes en todo lo que es economía azul a lo largo de la costa. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la robótica, es decir, somos una empresa tecnológica. Si lo pudiéramos hacer con la mente, siempre lo digo, lo haríamos con la mente, pero no. De momento, a día de hoy, lo más eficiente son los robots. ¿Por qué son eficientes? Bueno, cualquiera que hayáis estado al mar, sabéis que es un entorno, pues es un entorno agreste, es un entorno cambiante, es un entorno peligroso, pero que al mismo tiempo es vida, es fuente de vida para nuestro planeta y para nosotros. Con eso quiero decir que hay muchos trabajos que son delicados, tienen un riesgo elevado y no hace falta poner personas en riesgo, sino que en ese caso pues, los robots nos van a ayudar. No pensamos desplazar personas, al contrario, pensamos transformar personas y pensamos que el progreso de la humanidad debe ser sostenible. Y con eso quiero decir que el progreso de la humanidad no solo estamos nosotros en el epicentro, sino que tenemos que tener en cuenta nuestro entorno, porque al final vivimos de ello, ¿no? Pero para explicar un poquito mejor Sea-Bots, voy a poneros unos ejemplos. ¿Qué hacen nuestros robots? Son robots autónomos e inteligentes que van tomando datos a lo largo de la costa. Imaginaros los satélites, están haciendo lo mismo. Pues nosotros hacemos lo mismo en el mar. Estos robots ahora mismo tenemos desplegados pues, varias decenas por el mundo y os voy a poner algún ejemplo muy claro. Hablábamos de carbono azul hace un momento. Ahora no tengo el móvil que me lo he dejado allí, pero podríamos desplegar un robot que está en Grecia ahora mismo y podríamos estar cuantificando desde aquí cuántas praderías de posidonia o hierba marina similar hay allí y podríamos cuantificar el carbono azul. El carbono azul de forma extensiva y no invasiva. Hasta ahora el carbono azul, que es toda la materia orgánica que queda fijada en el subsuelo del fondo, para conocerlo, lo estamos haciendo mediante tecnologías pues, que ya conocemos. Son buceadores que bajan, toman una cata, luego va al laboratorio, luego se mira y podemos ver cuánto CO2 hay allí. ¿Por qué es importante esto? Pues porque conocéis bien el mercado de los créditos de carbono, es un instrumento perfecto para refinanciar la preservación. Nosotros estamos totalmente convencidos de ellos y lo que estamos haciendo es herramientas, porque los robots no dejan de ser herramientas, que nos facilitan conocer ese carbono azul, esa cantidad, y poder mercadear o poder hacer que la economía azul sea más sostenible, sea autosostenible financieramente. Ese es un ejemplo. Dejadme poner otro ejemplo. En el río Paraguay, en Paraguay mismo, y operado por Hidrovías do Brasil, que es una de las operadoras más importantes del mundo en cursos fluviales, tenemos un robot que está todo el día dando vueltas por el río, en las zonas donde hay más sedimento, mirando a ver cuál es el calado mínimo, es decir, la profundidad mínima de agua. ¿Por qué es eso importante? Porque el río Paraguay es un curso fluvial muy importante en donde bajan cada día decenas o centenares de embarcaciones cargadas de mercancías, transporte fluvial en este caso, y dependiendo del calado se cargan más o se cargan menos. Eso a final de año os podéis imaginar el impacto económico y social de la región que tiene. Pues eso lo hacen nuestros robots. Podríamos estar así en infinidad. Con el puerto de Barcelona, por ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo varias pruebas con el equipo de medio ambiente, viendo la calidad del agua a tiempo real en toda su dimensión, es decir, no solo en un punto fijo, sino los robots nos permiten tomar esos datos en un escenario mucho más amplio, en un tiempo mucho más reducido y con ello puedes tomar unas decisiones más inteligentes. ¿Los robots están todos interconectados entre ellos? O sea, ¿tienes un mapa mundial de dónde tienes los robots ubicados? Sí, menos ¿Y te algunos. da un resultado de cómo evoluciona en general todo? Sí, es una muy buena pregunta, Pera, la verdad. Sí, pero solo de algunos, los que son nuestra propiedad.
algunos que no tenemos control porque han pasado a manos de nuestros clientes y no quieren que tengamos compartidos sus datos. Es obvio, es un tema de confidencialidad, pero nuestra propuesta a futuro es desplegar en el Mediterráneo español una flota de forma permanente, una constelación le llamamos nosotros, una constelación de robots costeros que de forma autónoma estén navegando sin parar, tienen sus puertos base para establecerse de energía, pero podemos tener datos a tiempo real de toda la costa en un futuro muy, muy, muy breve, mucho más breve de lo que nos imaginamos. Hasta ahora tenemos boyas fijas en algunos puntos, tenemos satélites, pero el mar es tridimensional, como decía Miguel hace un momento, es decir, los satélites pueden ver la capa del mar, poco más, y lo más interesante muchas veces está justo debajo. Porque en el fondo, bueno, iba a decir en el fondo, literalmente en el fondo, realmente, claro, nosotros estamos acostumbrados a ver en dos dimensiones, ¿no? Que es la tierra, incluso desde el punto de vista de los cultivos, la explotación agrícola, etcétera. Claro, el mar tiene tres dimensiones y en muchos lugares muy profunda, ¿no? Entonces ahí hay muchas oportunidades. Habéis comentado antes, creo que has sido tú, los que defendemos la sostenibilidad siempre, ahora ya no tanto, ¿no? Pero siempre, bueno, ya están aquí los del medio ambiente, la sostenibilidad, a ver cuánto nos va a costar esto, porque claro, hay que adaptarse y tal. Pero esto se ha convertido de alguna manera en una oportunidad también de negocio. Es decir, gestionar la sostenibilidad y la explotación sostenible de los mares también es una oportunidad de negocio, ¿no? Y tú lo comentabas antes. O sea, Y os voy a hacer otra pregunta genérica. La superficie marina a nivel mundial, ¿creéis que puede ser de alguna manera aparte, digamos, con el tema de los ODS, una de las soluciones para absorber el CO2 que se está, aparte de que se pueda reducir la emisión? ¿Y puede ser también el futuro para la solución de la alimentación? Y no hablamos solo de la pesca y tal, sino también de la agricultura marina, no sé. Y aparte de esto, también tenía, bueno, es que me ha salido todo, perdonad, pero el tema de la colaboración público-privada. Porque siempre hacemos el mismo discurso. La colaboración público-privada es muy importante y a veces solo es el discurso. Y antes estábamos hablando fuera con algunas personas y decimos, muchas veces la colaboración público-privada no es solo un discurso, son las personas. Al final son las personas las que realmente con su actuación, con su manera de hacer, con sus proyectos, la hacen una realidad, ¿no? Entonces, yo lanzaría esto a los 4 ponentes, como hay varias cosas encadenadas, y vosotros lo distribuís y hasta que no salga nuestra presentadora al escenario tenemos tiempo. Yo voy a cogerte un poco de cada pregunta y voy a sintetizarlo como pueda, ¿no? Pero al final yo estoy de la primera hipótesis y estoy seguro de ello. O sea, el otro día leía que si ahora mismo dejáramos de emitir, simplemente para secuestrar, no para ser positivos en carbono, para secuestrar el carbono que hay ahora necesitaríamos 3 planetas tierras, o sea, la superficie terrestre de 3 planetas tierras reforestando, ¿vale? Entonces quiere decir que está clarísimo que solo con la parte terrestre no es suficiente. A partir de ahí hay diferentes tipos de intervenciones, hay una parte muy de validación tecnológica y ahí yo creo que empresas como la de Pau o empresas que están haciendo temas de visión por computador y análisis de imagen subacuática tienen mucho que decir. Y luego hay todo lo que son intervenciones, llamémosle ecoproactivas o la colocación de estructuras artificiales, ¿no? En este sentido, se tiene que generar una economía que por lo menos haga que estas intervenciones no sean deficitarias. Y esto vendrá, ahora todos conocemos los mercados de carbono, tanto el voluntario como el obligatorio, pero en unos años, no se sabe cuánto, aparecerá otro tipo de herramienta que se llamará crédito de biodiversidad, crédito de capital natural, que será un activo compuesto, no solo por carbono, sino por oxígeno en el agua, por biomasa, por especies propiamente regeneradas o restauradas, que tienen que hacer que estas intervenciones generen el capital suficiente o los incentivos suficientes como para que ellas mismas se puedan ir autofinanciando. Y yo estoy seguro que los mercados de carbono poco a poco irán transicionando hacia activos que estarán compuestos, porque al final está claro que el carbono por él mismo no es suficiente o no está funcionando a la velocidad que tendría, ¿no? Y luego, por otro lado, y aquí directamente le voy a pasar la palabra a Ana, pero yo estoy, o sea, a mí cuando me propusieron el reto este de ser el director técnico de una fundación público-privada con match funding, porque al final
todo euro que pone una empresa privada en la fundación está financiado con 0,90 y algo por parte de la autoridad portuaria. Dije, cuidado con el reto. Luego, todo el mundo ahora mismo ya entiende que la sostenibilidad, tanto a nivel de directivas, porque el CSRD ya te obliga a hacer depende de qué cálculos, la Directiva Europea de Restauración de la Naturaleza. Entonces, ahora ya creo que el mensaje está establecido y ahora falta que las personas y los precedentes digamos, vayamos a la velocidad que el planeta necesita y que estos precedentes sean realidades. ¿Tú crees que el mensaje está asumido? Yo creo que... ¿No están los negacionistas y todo esto? Pero yo creo que dando la tabarra? los consejos de administración de las grandes empresas, en el sector público, todo el mundo ya tiene el mensaje. Luego puede haber una corriente más conspiracionista o más reacia a cambiar un poco el status quo porque les ha llevado a una posición de poder que ahora mismo pueden ver un poco peligrar. Pero en gran parte de la ciudadanía, que es la que tiene que tomar acción, yo creo que el mensaje está... Yo creo que ya te han pasado la palabra. Sí, ya directa, sí. Pero si me permites, tiro un poquito para atrás en la primera pregunta. Lo que decíamos, la economía azul, en el fondo, no deja de ser un tema aspiracional. Es decir, es hacia dónde queremos estar, porque queremos que toda la economía del mar sea sostenible, pero no estamos allí. Por lo tanto, hay que trabajar para eso. Eso es lo primero. Segundo, algo tan básico es una oportunidad, evidentemente, pero es una necesidad. Si también vamos a algo tan básico como que el mar nos da la vida, el mar nos da un 50% del aire que respiramos. Uno de cada 2 respiraciones del oxígeno viene de allí. Nos ayuda a regular la temperatura, con lo cual el mar, repito, nos da la vida. Por lo tanto, si queremos que el mar sea un motor económico, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, la sostenibilidad tiene que estar, no puede no estar. Es una oportunidad seguro y es una necesidad a la vez. Y otra cosa que nos hemos encontrado haciendo proyectos como Linova Azul, más modestamente, pero de fomento al emprendimiento en temas relacionados con el mar, es que teníamos muchas empresas tecnológicas que no habían mirado nunca al mar y que quizás se dedicaban a monitorizar bosques o a trabajar temas de datos en tierra, pero que no habían visto que el mar, que es un 70% de la superficie del planeta, les podía dar una oportunidad. Y aparte, donde no hay países, el océano es uno, por lo tanto, si el proyecto funciona, si el producto es rentable y tiene negocio, es un negocio mundial. Con lo cual, la escalabilidad está desde el minuto cero. Pau lo vio desde el minuto cero también y por eso tiene una empresa que les funciona bien. Con lo cual, yo animaría, la oportunidad está seguro. Sobre el segundo tema, la colaboración público-privada, yo creo que sin ello es imposible. Y en la economía azul yo creo ya desde cómo nació el fomento a estos sectores, que hablamos como si fuera uno, pero estamos hablando de 12, 15 sectores distintos, desde la economía portuaria o digamos la logística portuaria, pasando por la pesca, por la construcción naval o el refit, pero también la biotecnología, de cómo de una alga se hace una vacuna para el COVID, o de la energía que se puede hacer con molinos en el mar. Digamos, estamos hablando de muchos sectores y cuando empezamos a trabajar vimos que era tan plural que teníamos que estar varios en la mesa y por eso siempre decimos que no es la estrategia de impulso del Ayuntamiento de Barcelona, ni mucho menos. Fue una estrategia de impulso de la ciudad donde muchos jugaban y no solo varias instituciones, que yo creo que público-privada y yo diría interinstitucional, digamos, hay que alinear distintas instituciones, pero también estamos trabajando pues, con la Universidad, la UPC, el Instituto de Ciencias del Mar, hablamos con startups, hablamos con grandes empresas como el Marina 92, el puerto evidentemente fue nuestro primer socio y los proyectos, yo creo que para que la colaboración público-privada esta teórica funcione, es muy importante la generosidad, digamos, tener muy claro que cada uno tiene que contribuir con aquello que puede aportar a un fin común. Y trabajamos para que esto sea real. Evidentemente, yo creo que la fundación es un caso perfecto, digamos, de libro, donde una fundación que empresas privadas también financian proyectos de innovación de startups de la ciudad, donde el puerto está detrás. Pero hay muchos otros ejemplos que es verdad que se habla mucho, pero yo creo que empieza o es una realidad esta colaboración y que es la única manera. Porque al final, seguro, bueno, no sé en Cádiz cómo lo hacéis, me interesaría mucho conocerlo, pero
es lo que está en la agenda europea en general, trabajar de manera colaborativa. Fran nos ha hablado de la incubadora, de que hay una gran supervivencia de empresas, ¿no? Y seguro que hay ejemplos de empresas que hacen que sus actividades tienen que ver con la economía azul. ¿Nos puedes...? Bueno, la incubadora de por sí tiene que tener ese hilo transversal de economía azul, tiene que tener ese elemento tecnológico del que estábamos hablando. Y si me permitís, por hilar un poco por cómo ibais, ¿no? El tema de oportunidad, tema de necesidad, y hay un tema de colaboración público-privada. Yo, si os parece, aterrizo un poco respecto a la incubadora y, como os decía antes, como administración pública, por otros conceptos que me gusta mucho también poner de manifiesto, que es la colaboración entre distintas instituciones, insisto, público-privada, y cómo hacer esa conectividad bajo, para nosotros, ese propósito, que es la economía azul, desde el compromiso, insisto, como administración. Nosotros nos encontramos que la aceleradora, que la incubadora, tiene un despliegue importante que además nos muestra una manera de intervenir públicamente, con nuevos espacios, con nuevas infraestructuras, en un elemento permanente, que son los recintos y espacios fiscales, que tienen pues esa singularidad, pero que a veces, como sabéis, es compleja ya en su desarrollo por sí, ¿no? Dentro del marco de la Unión Europea. Entendemos que tenemos que dar un paso hacia adelante en la manera de intervenir públicamente. Y nos encontramos pues que aprendemos de estos proyectos empresariales, de esta resolución muchas veces de necesidades. Nos hemos embarcado, por tanto, en un elemento de complicidad, de alianzas, en esa necesidad, insisto, de ser mucho más sostenibles y comprometidos. Y a través de Traxa hemos llegado a un acuerdo para que analice la huella de carbono de todos nuestros espacios. Nosotros, la Zona Franca de Cádiz, para aquellos que no estén familiarizados con ella, estamos en 13 municipios de la provincia de Cádiz, entre distintos suelos logísticos, centros de negocio, espacios de recintos fiscales. Ocupamos más de 2,5 millones de metros cuadrados en el conjunto de la provincia. Esto está siendo objeto de evaluación por Traxa, con un acuerdo además que hemos suscrito con la propia Universidad de Cádiz para que sus experiencias en carbono, en carbono azul, en la regeneración de frentes litorales y salinas y esteros. Antes os decía que la provincia de Cádiz tiene 294 kilómetros de línea costera, pero tenemos otros 200 prácticamente de salinas y esteros, muchos de ellos que no están en carga. Si nosotros somos capaces de analizar esa huella de carbono bajo un estándar que pueda ser registrable y homologable, que es el caso del trabajo de Traxa, quiero decir que es empresa pública dependiente del Ministerio, por lo tanto hay un elemento también de conectividad en el sector público. Hablamos de participación público-privada, pero creo que tenemos que hablar también de participación público-público. Ese debate creo que es importante conectarlo a cómo entre nosotros mismos tenemos que reconocernos como autores y además instituciones que demos ejemplo, insisto en esa reflexión. A partir de ahí, de ese análisis, tenemos cuantificada la huella de carbono de nuestros espacios. Hay un segundo nivel que serán nuestros propios operadores. Estamos hablando de 297 empresas que operan en nuestros distintos espacios y que queremos evaluar consensuadamente con ellos. Posteriormente, tenemos una política de inversión en la reducción de esta huella de carbono con elementos de sostenibilidad, sobre todo en materia energética. Intentaremos reducir lo que podamos, pero somos conscientes que hay un elemento que no vamos a poder reducir, que tendremos que ir a esa compensación de la que se hablaba antes. En esa compensación entra la transferencia empresarial, entra la innovación de nuestros propios incubados, de la Universidad de Cádiz, que para nosotros es un socio estratégico, es el campus de excelencia del mar, tiene reconocido a nivel internacional pues muchas de las investigaciones y avances que se están haciendo, y son ellos los que nos van a decir en qué espacio costero podemos intervenir. Vuelve la administración pública a hacer inversiones, pero con un elemento, si me lo permiten, de cerrar el círculo, que muchos de nuestros incubados, que provienen de las salinas, que provienen de los esteros, acuicultura, generación de algas, en un ambiente de innovación tecnológica, tengan un espacio en el que la administración pública, en que el sector privado, a través de concesiones, recupere y pueda poner en carga para que su actividad económica la puedan desarrollar. Creo que es un elemento, si me lo permiten, como un ejemplo, ¿no?, de lo que podemos hacer en esa colaboración público-privada, pero sobre todo, insisto, con una convicción. Lo que hagamos ahora va a ser el futuro de nuestras generaciones venideras, pero sobre todo es que no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa, y como bien se ha dicho aquí, al final los océanos, los mares, son el gran pulmón de nuestro planeta y tenemos evidentemente que conservarlo y que ponerlo en esa línea, en esa sintonía, ¿no? Y, Fran, de las empresas que habéis incubado o que estáis incubando, ¿la mayoría actúan en el ámbito, digamos, del entorno de Cádiz o han
¿Ha aumentado este ámbito? ¿Están trabajando a nivel nacional, a nivel incluso Bueno, internacional? nosotros tenemos, al hilo de lo... ¿Qué voluntad tienen para...? Bueno, muchas de ellas, como decía, nacían de la propia Universidad de Cádiz, otras vienen de fuera. Hay un ejemplo que nos llama mucho la atención, que fue reconocido por la Zona Franca de Barcelona en la edición del año pasado. Es una empresa de Almería que se dedicaba a temas de gestión hídrica a través de planteamientos informáticos y de control y vigilancia, y lo metemos dentro de nuestra incubadora y se transforma para el tema del sector de la acuicultura. Entonces hay un elemento de combinación que efectivamente, cuando un proyecto es de éxito, es extrapolable. Este viene del sector agroalimentario y ha transformado, en este caso, en el marco de la economía azul. Hay algunos que vienen a plantear soluciones, por ejemplo, el tema portuario, el tema de logística. Hay muchos elementos para conseguir finalmente que sea economía azul. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz el tema de los cruceros. Un elemento, sobre todo desde el punto de vista no solo de la conectividad en puerto, que hay ya muchas autoridades portuarias que están desarrollando todo el tema de electrificación, pero hay un elemento, por ejemplo, de la propia contaminación del barco desde los desechos, ¿no? Hay algunos de nuestros proyectos, en este caso este viene de Estados Unidos, lo cual ya hay un elemento atractivo, ¿no?, de proyectos que vienen de fuera de nuestro propio territorio, de nuestro marco de actuación, y por lo tanto este tiene un carácter prácticamente universal a la hora de poder ofrecer una solución con el tema de los desechos de los cruceros. ¿Qué quiero decir? Si la idea es buena, y tiene que serlo porque está buscando soluciones a futuro en materia de compromiso medioambiental, evidentemente es extrapolable y por lo tanto creo que se puede aplicar de manera generalizada. Yo creo que ese es el éxito. Pau, antes Ana ha dicho que tu empresa va bien, lo ha dicho ella. Me lo ha contado mientras esperaba. Ah, te lo ha contado. No, pero ¿cómo aparece la inspiración para hacer una empresa de estas características en un mundo que cambia tanto? Antes has hablado de los robots que están gestionando los datos, etc. ¿Cómo aparece esto? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué trabajos habéis tenido que hacer para haceros un hueco? ¿Y qué perspectivas de futuro tenéis? Vuelvo otra vez a introducir temas, nuevas tecnologías, el tema de la inteligencia artificial, que es que hace un par de años aquí no hablábamos de inteligencia artificial y ahora de pronto ha sido como una explosión, ¿no? Todo el mundo con las aplicaciones, todo el mundo usa este tipo de artilugios, si queréis, para evolucionar sus empresas, para evolucionar incluso la vida social, la vida... Cuéntanos un poco... Sí, mira, empezaré por el final, Pera. Tu aventura. La inteligencia artificial, ¿para qué la utilizamos nosotros? Un caso práctico. Los robots son autónomos, pero para que sean autónomos tienen que saber qué está sucediendo a su alrededor y tomar decisiones de forma inteligente ellos mismos. Entonces, esa es una de las aplicaciones más evidentes. Eso nos permite, para que os hagáis una idea, reducir costes operacionales hasta casi un 80%. Eso es una barbaridad comparado con los métodos convencionales. Otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial puede ser perfectamente tratar esos datos. Nosotros no somos expertos en tratar datos, pero tenemos una red de asociados que se encargan de ayudarnos en ese aspecto. Nosotros recolectamos datos masivamente, pero cuando a ti se te presenta un dataset, un big data, con una cantidad de columnas y filas, dices, bueno, yo no sé por dónde empezar a sacar conclusiones de aquí. Pero resulta que hay muchas empresas en un ecosistema, y muchas de ellas vienen también del mundo satelital, que son especialistas en tratar este tipo de datos de observación terrestre o marina. O sea que tenemos un tejido alucinante. Y ellas sí que aplican inteligencia artificial o machine learning para poder entender qué está sucediendo con ese dataset y poder sacar conclusiones enfocadas a resolver necesidades específicas. Eso en cuanto a la inteligencia artificial, que es lo último que comentaba. Espera. Volviendo al principio, ¿de dónde sale Seabots? Es muy evidente, es una necesidad real. Yo vengo del sector marítimo, es una necesidad real de atajar 3 grandes problemas del sector marítimo. Los costes operacionales que comentábamos ahora, que son altísimos, pero por encima de esto, os voy a explicar una anécdota, es más divertido aún. Cuando vas a presentar a Seabots, oye, mira, nosotros podemos hacer lo mismo que estáis haciendo ahora, pero con robots. Vale, muy bien, ¿y por qué lo debería hacer con robots, no? Entonces, normalmente empiezas por la parte de sostenibilidad, que es la que toca un poquito más al corazón, ¿no? Oye, mira, son eléctricos, tu huella de carbono se reduce drásticamente. Está muy bien, cuéntame más, Pau. Bueno, pues no ponen en riesgo a ninguna persona, no hay nadie en el mar. O sea, podemos hacer inspecciones a 300 metros de profundidad, a 10 millas de la costa y no hay nadie en el mar.
Eso está muy bien. Te vas a ahorrar toda la parte de PRL. Hostia, eso está mejor. Vale, fuera burocracia. Bueno, pero cuéntame más. Y ya por último, cuando dices, oye, puedes reducir el OPEX en una campaña de larga duración hasta el 80%. Hostia, venga, vamos a probarlo. Y ahí lo tienes, ¿eh? Ese es uno de los hándicaps que nos encontramos y de ahí nace. O sea, Siemens nace de ahí, de la necesidad de que el progreso es imparable. Y entonces, alguien, no somos los únicos obviamente, pero alguien tiene que estar haciendo esta función tecnológica. Y bueno, eso es un ejemplo de cosas que nos hemos ido encontrando. Luego, a nivel comentabais antes del tema de participación público-privada, para nosotros es indispensable, es decir, pensar que el mar no es de nadie y es de todos, ¿vale? Entonces, en cuanto a infraestructuras privadas, es un B2B, es muy fácil de entenderse, al final son números y muy rápido, es una ecuación básica, pero en cuanto a público-privado, pues bueno, hay una serie de necesidades que entre todo el ecosistema necesitamos solventar. No deja de ser un ámbito de colaboración, es decir, si quieres llegar lejos hay que ir unidos, si no, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y en ese aspecto nos encontramos pues cada día, porque al final, mira, otro ejemplo, me encantan los ejemplos, os voy a poner otro ejemplo práctico. Es que los ejemplos son en los que se traduce la teoría, ¿no? Sí, al final sí, es así. Erosión costera, ¿vale? Todo el mundo ha oído hablar de la subida del nivel del mar, ¿verdad? Pero esto es ¿cuánto sube el nivel del mar? A lo mejor sube 1 milímetro, 2 milímetros cada año. Y tú piensas, bueno, de aquí a que llegue a mi casa, 4 generaciones, ¿no? Hostia, no, pero es que cuidado, porque el otro día leí una noticia, que yo no sé cómo de veraz científicamente es, pero si se desprende una placa de la Antártida, concretamente no sé qué placa, de repente sube 65 centímetros de un día para otro el nivel del mar. Hostia, vale, quizá no es verdad, no lo sé, no lo he contrastado, pero vamos a ponernos, ¿y si es verdad? ¿Y si sucede? ¿Estamos preparados para eso? Pues ya os digo ahora que no estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿qué es que hay que hacer ahí? Pues lo que hay que hacer es conocer muy bien cuáles son las capacidades que tiene nuestra costa y qué capacidad de reacción tenemos ante esos posibles eventos catastróficos en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomar datos. ¿Qué hacen nuestros colaboradores? Tratar esos datos, sacar conclusiones. Y esas conclusiones hay que presentárselas a la administración pública, costas en este aspecto, en este caso, y ahí hay que tomar decisiones de forma conjunta. Eso es un ejemplo muy flagrante de cosas que pueden suceder. Sobre todo manda un robot a la Antártida para que nos avise de lo un minuto cada uno. No sé si queréis destacar alguna del presente, del futuro. ¿Cuánto hay de desconocido todavía en el mundo del mar? Porque ya sabemos que la superficie terrestre, casi todo, se sabe lo que hay, ¿no? Pero en el mar todavía queda muchas cosas desconocidas, entre otras cosas especies animales, vegetales también, algas, etcétera, y también muchas oportunidades. Si nos podéis hacer un resumen de cómo veis el presente y el futuro próximo. Bueno, yo te voy a hacer dos minutos. Una inspiración. Digamos, la cronología de la economía como la entendemos, ¿no? Viene de la fuerza del trabajo, luego el capital. Yo creo que ahora todo el mundo es consciente de que ahora los datos y el conocimiento es lo que mueve las transacciones financieras. Y yo creo que el planeta nos está avisando de que o metemos a la naturaleza y trabajamos una economía basada en la naturaleza, o como especie lo tenemos complicado. Y yo creo que en ciertos momentos, y hay que ir con discursos constructivos, en ciertos momentos Barcelona fue un referente, sobre todo a nivel arquitectónico, con el modernismo. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad para trasladar todo lo que hicimos en tierra, en el mar, y creo que el ecosistema, y cuando hablo de ecosistema hablo de regulación, economía y tecnología, lo tenemos para llevarlo a cabo. Y ahora creo que es ponernos de acuerdo y hands-on. Yo diría que hoy hablemos de mar en Beniu ya es una buena noticia, porque hace 5 años, 10 años, en prácticamente ninguno de los eventos económicos se hablaba del mar. El mar... Ni de la inteligencia artificial ni del mar. Ni del mar. Pero el mar siempre estuvo aquí. Exacto. Y Barcelona es un ejemplo. Se abrió en los Juegos Olímpicos, a las playas, pero al mar realmente hemos entrado hace poco. Y por lo tanto, que el mar forme parte de la estrategia económica, urbanística, deportiva de la ciudad es una buena noticia. Y creo que así está pasando en otras ciudades y hemos de seguir, continuar que sea siendo así. Por lo tanto, el mar hay que tenerlo presente y hay que trabajar para que estos proyectos que tienen oportunidades económicas, que generan empleo, generan riqueza, que tienen la innovación como ADN, pero siempre, y vuelvo a lo mismo, con la sostenibilidad por delante, es la buena noticia que yo celebro que sea así. Antes éramos algunos que decían, ¿por qué me hablas de mar hoy si esto no toca? Pues toca, yo creo que toca. Bueno, yo creo que ciudades como Barcelona, como Cádiz, el mar
siempre ha sido un elemento de comunicación, de conectividad. El mar, cuando hemos mirado al mar, siempre nos ha venido bien. Pienso históricamente en el comercio que, por ejemplo, tuvimos con América y hemos tenido en otros elementos históricos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ver el mar como un elemento de conectividad, en este caso como la solución. Hablabais de un 80% prácticamente de la superficie terrestre. Tenemos más fotografías posiblemente de la Luna que del mar y del fondo del mar. Desde ese desconocimiento, yo creo, y estoy convencido de ello, va a venir la solución, pero va a venir una solución desde el compromiso de todos y todas. Yo, si me permitís, otro ejemplo para terminar, práctico. Yo, para mí, la educación es todo. Es decir, nuestros hijos, las próximas generaciones son quienes se van a encontrar lo que estamos haciendo ahora y son los que van a hacer seguir progresando la humanidad, ¿no? Tengo la suerte de participar muchas veces en institutos explicando qué es la robótica marina, qué es la economía azul y tal, y siempre les hago 3 preguntas muy básicas. Una, ¿cuántos y cuántas de vosotros coméis pescado o derivados del mar? Un 80 o un 85% levanta el brazo. Luego les pregunto, ¿cuántos o cuántas de ustedes les gustaría ser pescadores? ¿Sabéis cuántos brazos levantan? No. 0. Nadie, nunca, nadie. ¿Vale? Pero entonces les giras la pregunta y les dices, imaginaros que estáis en vuestra casa, en vuestro ordenador, y tenéis un juego que es una flota de robots pesqueros que pueden pescar en distintas partes del mar y podéis estar, a medida que pescáis más, tenéis más recompensas en dinero. Por ejemplo, ¿sabes cuántos levantan el brazo? Otra vez los 85%. Entonces, bueno, la educación yo creo que lo es todo y en ese aspecto debemos hacer muchas cosas juntos. Oye, pues Miquel, Ana, Fran, Pau, muchísimas gracias. No solo por esta mesa virtual redonda que yo creo que ha aportado mucho, sino también por vuestro compromiso con la economía azul, que quiere decir vuestro compromiso también con el planeta y con la sociedad en general. Así que muchas gracias. Y yo, Pera, me quedo con un último dato que ha dado Ana al principio. En Barcelona la economía azul ya representa un 4,3% del PIB. Es un porcentaje muy grande si tenemos en cuenta, ¿no?, el poco tiempo que lleva en marcha. Y una última cuestión que quería preguntarte, Pera, ya que hoy estás aquí. Eso que preguntas también, soy yo. Pero yo aquí cambio un poco el papel final. No, pero... delegado del Estado de Zona Franca del Consorci de Barcelona, también de Cádiz. Hombre, yo creo que es pertinente preguntar sobre todo sobre el papel que tendrá España en la economía azul, teniendo en cuenta sobre todo el tema geopolítico, ¿no? Hemos visto cómo el canal de Suez al final ha afectado puertos quizás más de los países balcánicos de Europa. Rotterdam ya nos queda un poco al norte para hacer todo este transporte. Yo creo que España al final se sitúa en un puesto privilegiado y tiene mucho potencial para ofrecer en Europa a nivel de conectividad de océanos, ¿no? Sí, la verdad es que has hecho la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Pero, pero es verdad. Mira, la situación geográfica ha querido que España esté ubicada justo en el centro de diferentes rutas, de diferentes actuaciones desde el punto de vista terrestre, pero sobre todo desde el punto de vista marítimo, ¿no? Y por tanto, ahí tenemos muchas posibilidades para poder avanzar, no solo en la economía azul, sino también en todas las conexiones internacionales. Y subir este PIB, que seguro que será mayor dentro de un tiempo. Y, bueno, yo creo que además lo hemos hablado durante toda esta mesa. Hay otro elemento también que es la complicidad, insisto, en los elementos público-público y público-privado, pero ese compromiso de las distintas zonas francas españolas en mostrarnos junto a autoridades portuarias y a otras instituciones que prestan servicio, en este caso en la logística portuaria, creo que nos tienen que mostrar una unidad de acción y también, evidentemente, en una solución a situaciones en las que claramente se ve muy afectado con cualquier elemento de geopolítica a nivel mundial, ¿no? Y esta colaboración público-privada que también se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 y que es realmente importante. Bueno, muchísimas gracias, Miquel, Ana, Fran, Pau y obviamente Pera Navarro, presidente del BNIU, que en esta edición celebramos los 5 años y también delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Hacemos una breve pausa para hablar de turismo, que también va ligado a la economía azul, pero tiene entidad propia. Hasta ahora. Gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.